Buenas madrugadas, amigos. Madrugada en España, en Madrid. Son las 4:46 de la mañana del viernes 9 de diciembre de 2022. Eh, Tengo dolor de garganta espantoso, dolor de oídos, flema, tengo gripe. Bueno, está haciendo frío. Hoy les quiero hablar brevemente de una poeta venezolana eh, llamada Martha Conrit. Martha Conrit es sin duda la mejor poeta de mi generación. Um, para ella la poesía sí era un síntoma de una enfermedad psíquica. Según dicen los loqueros, Martha Conrit era esquizofrénica. Yo la conocí y no sé si estaba medicada o algo así, pero no me pareció esquizofrénica para nada. Pero sí sabía, sí era obvio que era una suicida, ¿no? Y era casi obvio también que lo haría, que se suicidaría, porque como ustedes saben, los poetas suicidas es una categoría es un género literario, o sea, la poesía es un género literario que no incluye a los poetas guión suicidas. La poesía como síntoma de una enfermedad psíquica es sin duda un privilegio un privilegio que acompaña a una terrible enfermedad, que puede ser la depresión, la bipolaridad o la esquizofrenia. En mi caso es la depresión extrema, severa. En el caso de Martha Conry, dicen los médicos que era la esquizofrenia. Bueno, un día de 1991, cuando yo ya estaba curtida de talleres literarios, ya había pasado por todos los que había que pasar, por Anagrama de la Universidad Simón Bolívar, por Calicanto, de la escritora venezolana Antonia Palacios, por los talleres de poesía del CELAR, del Centro de Estudios Latinoamericanos Rómulo Gallegos. Y bueno, eso había quedado atrás en mi vida y había hecho un posgrado en negocios, un MBA. Y bueno, como 2 años o 3, no sé, después de graduarme en ese máster en administración o máster en negocios, leyendo el periódico encontré que Rafael Arraiz Luca, que era un poeta venezolano aceptable, de mi generación también, daba un taller literario en la sede de Monte Ávila, la editorial del Estado, porque él era en ese momento el director de Monte Ávila. Entonces decidí ir al taller literario, ¿no? Y el primer día conocí a Raúl Absueta, músico y poeta venezolano, a quien se le ha reconocido como músico poco, prácticamente nada, y como poeta como si no hubiese existido. Así es Venezuela. Lo de cómo se maneja la poesía en Venezuela lo dejo para otro día, ¿no? Pero ese es un campo que se le asigna a ciertas personas. Ese es un campo, y eso es lo malo de que existan ministerios de cultura y que la cultura se inmiscuya, y que el Estado se inmiscuya en la cultura. Eso es malo porque entonces el Estado puede decidir, o las élites del país, en caso de Venezuela son las élites del país, que han decidido que los poetas, que el 80% de los poetas, como mínimo, tienen que ser judíos y de origen eskenazi, ¿no? No sirven los sefardíes, ¿no? O sea, venezolanos, preferiblemente de ascendencia alemana y judíos. Eso es lo que quiere Venezuela, las clases, las élites económicas, que no saben nada de poesía. Ese es el tipo de poeta que quieren, un poeta con sangre de la Europa central.
Y si es judío, mejor. Ese país, bueno, por eso ese país está como está, ¿no? Hoy voy a hablar de Martha Cornbread. Ya dije que la conocí en 1991. No sé cómo era posible que yo, en ese momento que tenía 30 años y muchos años en la poesía, no me hubiese tropezado nunca con ella ni con sus escritos. Y es que no estaba publicada. Entonces, yo me acuerdo que yo estaba sentada con Raúl Absueta en el vestíbulo de la editorial Monte Ávila, que en ese entonces quedaba en la Castellana, en Caracas, no sé dónde queda ahora o si sigue allí. Y en eso entra una mujer alta y mira hacia la derecha y mi mirada y la de ella se cruzan, pero un nanosegundo. Y ella sigue y se sienta aparte y no nos mira más. Entonces Raúl Absueta me dice a mí, al oído, Raúl Absueta era moreno, mestizo, posiblemente las tres sangres, negra, india y blanca. Raúl Absueta me dice al oído, lo tenía yo a mi derecha. Dios mío, me dice Raúl Absueta o algo así, ¿no? Es la típica judía de la Europa Central atormentada. Lo supo solo con verla y lo supe yo también. ¿Cómo es posible que solamente ella entrando y un cruce de miradas que rápidamente ella rehuyó, nos haya dado esa información? No hacía falta que Raúl Absueta me dijera judía, una de esas mujeres judías enrolladas, es decir, atormentadas. Bueno, el cruce de miradas fue suficiente para saber que tanto ella como yo, por decirlo así y entre comillas, éramos iguales. Fue el cruce de miradas de dos poetas suicidas en un país tropical y de origen europeo. Eso se reconoce. En ese mismo día, Rafael Arraiz, después de presentarnos entre todos nosotros y tal, no éramos muchos, unas 10 personas, bueno, ya conocía, nos enteramos a Martha Cornbread. Parece que él dio un taller de poesía en la Galería de Arte Nacional, si no me equivoco, yo nunca me enteré, y ahí la conoció. Entonces, en ese momento, bueno, después de las presentaciones y tal, Rafael Arraiz Luca, poeta venezolano, reconvertido en historiador, dijo, bueno, alguien quiere leer algo que haya traído, algo inédito. Y entonces, como nadie dijo nada, Martha Cornbread dijo con una voz, con una total seguridad, ¿no? Y precisión, yo puedo leer. Y Rafael le dice, ah, qué bien, Marta, qué bien, ¿qué vas a leer? Ella dice, es una serie de poemas, voy a leer algunos. Son poemas a la muerte de mi madre. Bueno, cuando dice poemas a la muerte de mi madre, yo tenía 30 años de edad. Algo me atravesó por todo el cuerpo, ¿no? Algo me dijo, uy, esto es peor de lo que yo pensaba cuando la vi entrar. Peor en el sentido de tormento y de enfermedad psíquica, ¿no? Entonces ella leyó algunos poemas, 5 o 6 o 4, que fueron suficientes para darme cuenta que estábamos ante un genio. Un genio. Un genio de la poesía, una poeta suicida. Martha Cornbread nació en Perú en 1959, en Lima. Luego, sus padres por trabajo se trasladaron al Brasil. No recuerdo si vivió en Sao Paulo o en Río de Janeiro. Y luego, también por trabajo, se trasladaron a Caracas, en Venezuela. Y bueno, Marta
pasará a la historia como una poeta venezolana, ¿no? Porque llegó pequeña a Venezuela, ¿no? Nunca habló del Perú, pero sí habló muy poco, ella hablaba casi nada. Habló un poquito de que Brasil le gustaba mucho, o le había gustado el poco o mucho tiempo que pasó allí. Esa colección de poemas, que ella llamó Poemas a la muerte de mi madre, salió publicada finalmente por Monteabel Editores con el siguiente título, Oraciones a un Dios ausente. Yo creo que Rafael Arraiz Luca o alguien más no se atrevió a publicar un poemario que se llamara Poemas a la muerte de mi madre. Yo conocí a Marta en el 91, a principios del 91, y ella se suicidó en julio, si no me equivoco, fue en julio de 1997. Yo sabía que lo iba a hacer y que era imposible impedirlo, aunque yo traté de congeniar con ella para impedirlo. Bueno, vamos a leer algunos poemas del libro. Esto es un ebook, lo que pasa es que, bueno, calidez, ¿qué es? A ver si lo veo mejor. No. Brillo, un poco menos. No. Bueno, esto tiene algo, modo oscuro, ¿cómo será eso? Menos. Perdonen que es la primera vez que uso un ebook. Bueno, brillo, vamos a ponerle. Quitémosle un poco de calidez. Tamaño de la fuente, esto es lo que quería. Bueno, pongo el mayor tamaño que pueda. Porque, ok. Bueno. Poemas para un Dios ausente. Voy a ver cuáles escojo, ¿no? Para leer. Mis preferidos serán... Este poema me gusta mucho. Los poemas no tienen número ni título, ¿no? Estos son del libro Oraciones para un Dios ausente. Ella publicó 2 libros en vida y uno póstumo. Este poema dice: recuerdo tus detalles más inocuos, tu forma de enfriar la sopa, tus zapatos Florshelm, tu gusto americano, tu colección Dunhill, tu afición por el tabaco caro, Fred Astaire y el puente sobre el río Kwai. Lo demás era mierda. En este poema habla de su padre. Yo cuando leí por primera vez tu afición por el tabaco caro, Fred Astaire, y el puente sobre el río Kwai, que es una película, ¿no? Me gustó mucho porque el puente sobre el río Kwai, yo empecé a ir al cine de forma, digamos, apabullante, ¿no? Que iba todos los días, iba a la cinemateca y eso, cuando cumplí los 18 años, ¿no? Pero la mayor cantidad de cine que había visto había sido en los canales venezolanos de aquella época, en una cosa que se llamaba cine de medianoche. Y es verdad que Puente sobre el río Kwai era una película de guerra que la pasaban a la medianoche muchísimos días por la semana y los domingos la pasaban de día, ¿no? Y yo la veía siempre una y otra vez, y me llamó la atención, ¿no?
Luego al final, cuando ella dice lo demás era mierda, cuando la conocí sus padres habían muerto y su hermana menor también. Entonces lo repito, recuerdo tus detalles más inocuos. O sea, lo repito porque lo he puesto en contexto. Recuerdo tus detalles más inocuos. Tu forma de enfriar la sopa. Tus zapatos Florsheim. Tu gusto americano. Tu afición por el tabaco caro. Fred Astaire y el puente sobre el río Kwai. El puente sobre el río Kwai lo pone en itálicas. Lo demás era mierda. Vamos a ver. Esto es interesante, este poema. Lo leo. No hay nada que me duela más que el dolor de mis padres por sus padres muertos. Los abuelos de Martha Corby murieron en un campo de concentración. El comienzo de nuevo. No hay nada que me duela más que el dolor de mis padres por sus padres muertos. Cuando brindan calladamente en su memoria, en un almuerzo frente a su niña linda, viva. Cuando mi mamá le lleva flores a su mamá en el cementerio. ¿No? Creo que fueron los bisabuelos los que estuvieron en el campo de concentración. Empiezo de nuevo y perdonen que le meto el contexto y rompo el poema. Esta vez no le pongo el contexto, sino al final. No hay nada que me duela más que el dolor de mis padres por sus padres muertos. Cuando brindan calladamente en su memoria en un almuerzo frente a su niña linda viva. Cuando mi mamá le lleva flores a su mamá en el cementerio. Yo me veo frente a su tumba llorando algún día, porque ya no la tengo y ella ya no tiene a su niña linda. Me acordaré que me contaba cuentos sobre su mamá que a mí me aburrían, como una forma de dejar un atisbo de su memoria. Yo estaré alerta de rescatar que a mi papá de niño solo le podían dar un penny para ir a jugar a Coney Island. Que mi mamá se estrujó toda la vida entre sentimientos de culpa porque en su época no existía el confort de los psiquiatras. Sigamos. Este es un poema corto e impactante. Y no lo voy a comentar, lo leo y no comento nada. No me digan que la tierra que cubre tus gestos es la de tu origen. Se refiere a su madre. Lo repito, dije que no iba a comentarlo y no lo pude evitar. Este lo leyó el día que yo la conocí y me quedé tiesa. No me digan que la tierra que cubre tus gestos es la de tu origen.
Vamos a leer este. En julio, por una soleada tarde de domingo, Vincent van Gogh salía hacia el campo con una pistola en el bolsillo. De esos últimos 70 días de vida, mi viejo libro de arte registra el color febril de una iglesia en el centro de Auvers, Mademoiselle Gachet en el jardín y el retrato que su psiquiatra, el doctor Gachet, quiso con mucho antojo y capricho y con el que Vincent cumplió en junio. Yo, que hoy he fallecido algo y solo observo, quizás como Van Gogh, me suicidaría para no tener que morir. Yo, como el doctor Gachet, no te abandono y te entiendo. He paseado por tus mismos jardines de locura y reproducido muchos de tus árboles, con poco éxito. Sé del moho y del orgullo con que Tate Gallery escribió aquel millonario cuadro y que Vincent, generoso con él mismo, solo pintó para alegrar su cuarto. Aquel donde apenas cabía un melancólico catre. Vincent van Gogh pintó mucho, pero nunca vendió un solo cuadro. Por 1888 le pegó en la cabeza a Gauguin. Pintó primaveras bajo cielos turbios, le regaló su oreja a una prostituta. Felizmente los años no reseñaron la pintura de un loco, solo la de alguien quien infinitamente solo sentenció. Sin embargo, hay en mí una especie de música serena y pura. De la pálida asepsia del manicomio de Saint-Remy se desprende una frase que siempre he compadecido. Theo, mis ojos y tus ojos son tan azules y tristes como los del doctor Gachet. Hoy que te entiendo, no te abandono y te compadezco con dulzura, te pinto y te expongo en mi sala. El pobre Vincent, quien apenas quiso expresar tristeza, solamente hizo poemas de alegría. Quería comentar algo. Bueno, cuando Marta habla de ese cuadro que vale millones, ¿no? Y que solo lo pintó para alegrar su cuarto, yo creo que se refiere a La habitación amarilla, cuadro famosísimo de Van Gogh, sí. Bueno. Este es importante porque habla de Auschwitz y sus familiares muertos en campos de concentración eran una obsesión para ella, ¿no? Voy a leerlo. Antes de que la vergüenza borrara el recuerdo de los crematorios, un filósofo pidió al mundo que no se escribieran poemas. Escribir un poema después de Auschwitz es imposible, dijo. Es una barbaridad. ¿Qué escribir sobre el color gris, las fotos de los cabellos, los lentes y los cadáveres? Ese filósofo, Adorno, prohibió cantar a los pájaros. No había mucho que decir. En tanto, esos hombres no aprendieron poesía en Treblinka. Nunca quitaron el polvo de sus pocilgas ni superaron la envidia del gato. Günter Grass se volcó contra el mandato de Adorno. Quería poner a prueba su talento. Escribió un poema llamado Ascesis.
Tienes que utilizar ese traje una y otra vez, una vez y otra, y no llevar nunca un traje nuevo. Tienes que vivir de la orina de los riñones mal lavados. Eso recordé cuando iba a escribir un poema. Leo otro más. No sabía sobre qué decir, salvo las tertulias de hambre, la imposibilidad de abstraer. Había que andar con el lápiz bien afilado y escribir. No escribas poesía, ni envidies la seda de las sinagogas. Lo digo hoy, hastiada de miedo. Un poema corto. Sería fatal decir que el tiempo lo dirá. El tiempo es mudo, como las cosas que no me hablan. Hay un poema sobre la clínica Montserrat, que queda en Bogotá, Colombia, donde ella se internaba de vez en cuando. Pero no lo voy a leer. Este creo que es el último poema de este libro, de Oraciones para un Dios ausente, que lo recomiendo, ¿no? Este es verdaderamente un poema genial. Lo voy a leer. Dime, Jesse Jones, ¿no crees que mi odio sea analizable? Me citan, me controlan, me dosifican. Dime, Jesse Jones, ¿cuáles son los caminos que conducen a Bridgetown, Cinnamon City, Orson Gate, donde caigo de bruces frente a la palabra, que en definitiva es él, y entonces la rabia cede? Así soy yo, la rabia regresa junto con el aburrimiento. ¿Sería mi aburrimiento mi historia? Mi histeria, dijo Bartres. Para eludirlo disfruto una ceniza quemándome el centro del cuello. La nada, el detalle sin fuerza. Así soy yo. Busco tu nombre en la guía telefónica. Llamo y cuelgo. Perdóname, reconociste el sonido de los grillos en mi cuarto. Sabías que era yo. Era la 1 de la madrugada. Solté un brinco, tomé una ducha y exclamé frente al espejo. Estoy en él, vivo en él. Dormí suavemente, con voluntad. Esta es mi lógica interna. Suicidarme se ha convertido en mi divertimento, mi vocación. Hace días tomé 15 fármacos y lo llamé para decirle que era la única forma de lograr que me atendiera. Así soy yo, manipuladora. Invento nombres de ciudades no porque signifiquen, sino para darle un ritmo al poema. Vamos, Jesse Jones, a Bridgetown, Cinnamon City, Orson Gate, allí donde la rabia cede y yo voy con botas, un abrigo y un blue jean a un café citadino. En él varios poetas se interesan por el suicidio como una elección personal de la muerte. Esos bares, paradójicamente, son tremendamente insomnes. Insuflados de vida, en definitiva, nadie es capaz de decidirse. Dime, Jesse Jones, ¿no crees que mi odio sea analizable? Por favor, culpa al contexto, rompe el límite. Así es mi rabia, me persigue, me hace ir del vértice del bien al mal, odio, manipulo. Me autodigo puta, loca, loca puta. Llamo y cuelgo. Cuando desaparece digo gracias. Dime, Jesse Jones, ¿no crees que los verdaderos limitados son los médicos? Este poema tiene su historia secreta, nace de un sueño muy personal, un sueño libro.
Trama, desenlace, paradoja, concluye como nunca me suele ocurrir. ¿Eres tú, Jesse Jones, quien me decía que llevara más dinero al colegio? De niña desarrollé una gran habilidad para robarlo de mis compañeritas. Colegio, casa, parque. ¿Eras tú, Jesse Jones, o el espectro de la rabia o del amor, o la madre? Ella buscó amor en los conciliábulos médicos. Intercambió roles, rompió los límites para idear una relación. Formal, amorosa, imposible. Ella no tiene criterio de realidad. Desea más allá de lo deseado, no tolera las frustraciones. Ella se enamoró primero de su jefe, lugar común. La apedrearon por loca. Ese fue el anteceder de la primera consulta, deprimida. Ellos levantaron el telón. El síntoma, su fracaso para realizar la expectativa. Ella no tolera que le nieguen algo. Le dieron un mundo de confort, mármol y oro. Forma berrinches, tira las puertas. Odia que la ignoren, aunque a veces busca brillar por su ausencia, y cuando se suicida, olvida que no hay nada más olvidado que un muerto. La gente, comentaba Chaplin, me pregunta cómo se me ocurren las ideas. Ellas nacen de un deseo incesante de tenerlas. Tú eres la palabra, mientras más me rechaza, más la busco. Cuando la encuentro puede que me acaricie o me maltrate. Se queda por tan solo un instante y luego se va con otra. Tú eres la palabra, me apedreas por grosera. Le saco provecho literario, te quiero joder. 1988. Leo este. Nunca se acabará este insistente tono ladrillo. La tediosa carretera que conduce a otro sándwich artificial. Quizá cuando se abran las tontas luces de Orlando City y los turistas consuman su último dólar, jamás habrá un accidente en la sonrisa que religiosamente desea un buen día. En todos los recodos del camino convergirá la misma canción. Nena, tu fuego me quema. Mientras el sol ahuyenta a cada próxima gasolinera. Tan reacio todo. Este es muy bueno, lo voy a leer. Me quedo mirando la palabra. La ruina que originó mi primer verso. Solo cosas diciéndose por siempre y nunca más. No habrá más talento surgiendo en los escombros. Solo letras de otros anuncian el desastre. Y esto es una muestra de El perdedor se lo lleva todo. Les leeré una muestra de los otros dos libros en el próximo video. Espero les haya interesado. Gracias.